Hola a todos, espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos con el capítulo 11 de este curso de Roblox Studio, así que empecemos. Y lo que vamos a ver es concatenar texto con variables. Y para concatenar texto con variables, lo que yo tengo que hacer o lo que tengo que utilizar es utilizar dos puntos. Por ejemplo, tal vez tú quieras decir, en la función print, el dato es el siguiente y tú a ese texto le quieras concatenar un dato. Entonces tú puedes hacer eso, concatenando texto con variables. ¿Y por qué eso es fundamental? Porque fíjese, aquí tenemos una variable. Esta variable se llama edad y tiene un valor de 12. Y aquí dice lo siguiente, el estudiante tiene tanta edad, tiene por ejemplo 12 años, pero tal vez tú digas, no, yo aquí tranquilamente puedo poner todo de una vez dentro de, puedo poner por ejemplo aquí el 12 dentro de esta cadena de texto. Sin embargo, tal vez miremos lo siguiente. Tal vez tú quieras que una persona ingrese a tu juego y tú le quieras dar un mensaje de bienvenida. Entonces tú le vas a decir dentro de una cadena de texto, hola jugador, ¿cómo estás? No, tú necesitas almacenar dentro de una variable el nombre del jugador y luego cuando ya tengas el nombre del jugador, que es algo, un dato que tú no conoces, cuando ya lo tengas en esa variable le vas a mostrar al jugador, bienvenido a mi juego jugador y le va a decir el nombre del jugador. Y eso es bastante útil para concatenar texto con variables. Porque, tal vez tú digas, no, yo le coloco el 12 aquí, pero van a haber momentos en los que tú no conoces el dato. Y como no conoces el dato, no lo vas a poder hacer. Así que es importante entender este tema también de la concatenación. Ahora, vemos aquí una variable que tiene un dato de 12. Y yo quiero decir lo siguiente, el estudiante tiene 12 años. Entonces, como yo quiero decir eso, para concatenar, como les dije, fíjese que se hace con dos puntos. ¿Cómo así? Fíjese que aquí tenemos un punto, dos, y ya aquí, cuando yo pongo dos puntos, ya coloco la variable que yo quiera concatenar con el texto. ¿Cómo así? Fíjese, aquí tenemos un texto, comillas, abre comillas, cierra comillas. Ya lo que está aquí ya no hace parte de ese texto. Entonces, como yo quiero concatenar ese texto con una variable y esa variable tiene un dato, entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Pongo dos puntos y concateno esta variable con este texto de aquí. Sin embargo, tal vez tú te preguntes por qué estoy utilizando también estos dos puntos de aquí. Es que los estoy utilizando porque aquí también hay otro texto. Fíjese que aquí empieza, abre comillas, cierra comillas. Entonces, si yo quiero concatenar estos dos puntos iniciales, me sirven para concatenar esta variable con este texto de aquí. Estos dos puntos finales me sirven para concatenar esta variable de aquí con este texto de aquí. Entonces, por eso coloqué los dos puntos aquí al inicio y también aquí al final. Ahora, vamos a ver el método toString. Y es que este método es una función incorporada de Lua que convierte un valor a su representación en forma de cadena. ¿Cómo así? Esta función toma un valor y lo convierte a una cadena, lo convierte a un texto. Y eso es bastante importante. Ahora, es importante entender lo siguiente y es que no se puede concatenar strings con booleanos. Así que tenemos que convertir los booleanos a strings o a cadenas. Yo no puedo concatenar un booleano con una cadena de texto. No se puede. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente. Por ejemplo, esta variable que se llama suscrito. Y de ahí le dice el mensaje, el siguiente mensaje. Tu suscripción es. Y aquí fíjese que tenemos que utilizar el método toString. Y más adelante les voy a mostrar en el Roblox Studio qué pasa si no utilizamos el toString. Para que vean que automáticamente me va a generar un error cuando ejecute el código. ¿Por qué? Porque Roblox Studio no me deja concatenar texto con una variable que sea booleana. Además, esto que estamos viendo aquí, este toString que estamos utilizando aquí, lo podemos hacer de otra manera. Y es que en vez de ponerlo aquí, lo podemos colocar de una vez en la variable. Y a la variable le asignamos el valor del siguiente. Le ponemos toString y luego a ese toString le pasamos el valor de false. Y automáticamente va a convertir ese valor de false en una cadena de texto.
Entonces ya cuando tú utilices la función print, ya va a concatenar texto con otro texto. O sea que esta variable va a guardar un texto, ya que estamos utilizando el método toString. Ahora, seguimos con lo de la concatenación de texto con variables. Y es que esta forma de concatenar es muy problemática, ya que no puedo concatenar texto con booleanos, con tablas, ni con objetos. Además, tenemos que utilizar el método toString para poder concatenar estos datos con texto. También, aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una tabla, aunque eso lo veremos más adelante si Dios quiere. Entonces tal vez tú digas, no, yo coloco aquí print y coloco los datos son y ya lo concateno con la tabla. Sin embargo, te va a salir un error. Y tal vez cuando tú veas el error digas, no, SonicSaf dijo que utilizáramos el método toString. Entonces voy a utilizar el método toString y concateno la tabla. Sin embargo, cuando tú utilizas el método toString con la tabla, fíjese que los datos que tengo son 1, 2, 3. Cuando tú utilizas el método toString, esto es lo que te va a devolver. Fíjese, te va a devolver este tipo de caracteres que tenemos aquí. Y tal vez tú digas, no entiendo por qué me está devolviendo esto. Porque fíjese que aquí no me está devolviendo. Fíjese que mis datos son 1, 2, 3. Pero fíjese que al utilizar el método toString me está devolviendo datos, fíjese, parecidos a estos. Eso no te está devolviendo los datos que son. Es que cuando usas el toString en una tabla en Roblox Studio, no muestra su contenido directamente, y eso es muy importante. En lugar de eso, devuelve una cadena que representa la referencia de memoria de la tabla. Eso significa que Lua trata a la tabla como un objeto interno y simplemente proporciona una dirección única que identifica esa tabla dentro del programa. O sea que el Lua te está dando un identificador de esa tabla, no te está dando los datos de esa tabla. Ahora sí entiendes el problema de la concatenación y de utilizar este método toString. Ahora, tal vez tú digas, no, ese método me da la dirección de la memoria, la dirección de la tabla, entonces yo lo que voy a hacer es utilizar algún método para convertir eso y que me devuelva los datos. Sucede lo siguiente, y es que Lua no tiene una función integrada para convertir automáticamente el contenido de una tabla en una representación legible para los humanos. Sin embargo, aquí ya entra un nuevo concepto, y es la coma. Y es que la coma tiene muchas funcionalidades, ya que la concatenación nos presenta bastantes problemas, entonces vamos a utilizar la coma. Y es que, como ya les dije, la coma tiene varios usos, pero la vamos a usar para separar múltiples valores en el print. En este video la vamos a utilizar para separar múltiples valores en el print. Puedes imprimir varios valores separados por comas y luego los mostrará separados por espacios. No necesitas convertir los valores a cadenas manualmente. Lua lo hace automáticamente. Y eso es muy importante. Fíjese que aquí ya no tengo que utilizar el método toString. Simplemente coloco una coma y ya coloco, por ejemplo, la variable tiene el siguiente valor, coma, y ya le coloco la variable y automáticamente ya Lua se encarga de convertir ese valor a una cadena manualmente. Yo no lo tengo que hacer ya con el toString. Y aquí tenemos, por ejemplo, lo siguiente, print, fíjese, hola, fíjese, coma, mundo, coma, 2024. Fíjese que aquí yo no tengo que convertir esto ni siquiera a una cadena. Fíjese que simplemente con la coma es suficiente. Ahora, vamos para el Roblox Studio para que veamos más en detalle esto que les estoy explicando. Listo, ya estamos aquí dentro de nuestro Roblox Studio. Entonces vamos a crear un script en este servicio. Y lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame, por ejemplo, edad. Y luego de colocar la edad le vamos a colocar, por ejemplo, 17. Y vamos a colocar aquí un print que diga la edad de la persona es, y vamos a concatenar y vamos a ponerle edad. Tal vez tú digas, ¿por qué pones un espacio aquí? Mira, si no lo pongo, lo que sucede. Fíjese, la edad de la persona es 17, pero fíjese que ese 17 está pegado al es. Entonces, para separarlo, coloco un espacio. Y ya como coloco un espacio, fíjese que ya me lo separa.
Ahora, tal vez tú digas, entonces, ¿para qué coloco las comillas aquí, los dos puntos aquí para concatenar? Fíjese qué sucede si no los pongo. Y es que me va a salir un error. ¿Por qué? Porque yo tengo que concatenar y para concatenar tengo que utilizar los dos puntos. Y fíjese que ahí ya me funciona. Entonces, si yo quiero decir la edad de la persona es 17 años, entonces ya me encargo de concatenar aquí con la parte, con este texto de aquí y esto para concatenar esta variable con este otro texto de aquí. Entonces ya si lo imprimo, la edad de la persona es 17 años. Sin embargo, vamos a utilizar la variable, vamos a crear una variable booleana, vamos a ponerle aquí valor, vamos a colocarle un valor de true. Y vamos a imprimir un nuevo texto que diga el estado es, y vamos a concatenar aquí con valor. Pero tal vez tú digas, no, eso no va a generar ningún problema. Fíjese que cuando le doy en ejecutar, me va a generar un problema. ¿Por qué? Porque yo estoy tratando de concatenar un texto con un booleano y eso no se puede. Entonces, como no se puede, lo que yo tengo que hacer es utilizar el método toString. Y ya al método toString le paso el valor que yo quiera convertir a una cadena de texto. En este caso, como el valor está dentro de una variable, entonces le paso la variable. Y ya va a convertir el dato que tiene esa variable a un string. Y ya lo va a concatenar con este texto de aquí. Y al hacerlo, fíjese que me dice que el estado es true. Ahora, también esto mismo que tenemos aquí lo podemos hacer de la siguiente manera. Ponemos esto que teníamos aquí, aquí. Sin embargo, aquí ya no le tenemos que pasar la variable, sino que le tenemos que pasar el valor que queramos que tenga nuestra variable. Recordemos que esta variable tenía un valor de true. Como tenía un valor de true, yo quiero convertir este true a una cadena de texto. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar la función toString y le paso como argumento este true. Entonces como le paso este true, ya este método se encarga de convertir este valor a un string y ya ese dato queda almacenado en esta variable. Y si yo por ejemplo coloco aquí valor, fíjese que cuando lo coloco ya me lo va a imprimir y ya no me va a generar problema porque es una cadena de texto. Y para que lo veamos mejor, vamos a utilizar la función type. Y al usarla, le vamos a pasar esta variable. Y me tiene que salir que el tipo de dato es string. Fíjese que el tipo de datos es string. Sin embargo, si yo le quito el toString, ya me va a salir que el tipo de dato es booleano. Fíjese que el tipo de dato es booleano. Entonces recordemos que yo no puedo concatenar texto con un tipo de dato booleano. Y si quiero hacerlo, tengo que convertir este tipo de dato booleano a una cadena de texto. Ahora, vamos a utilizar la coma. Fíjese, yo quiero hacer lo siguiente. El valor de la variable, que ahí estoy haciendo, el valor de la variable es, y fíjese, aquí le voy a poner, por ejemplo, 2 puntos, y le voy a poner una coma, y le paso la edad. Fíjese que cuando yo le dé ejecutar no me va a salir un error. Y algo que yo no estoy haciendo, fíjese que aquí no estoy colocando un espacio. ¿Por qué? Que si le coloco un espacio, fíjese lo que sucede. El valor de la variable, fíjese que me genera 2 espacios, pero la coma me genera un espacio. Entonces no hay necesidad de colocar un espacio. Fíjese, el valor de la variable, fíjese que me genera un espacio, o sea que yo no le tengo que dar un espacio. Eso es lo bueno también de la coma. Ahora, voy a utilizar el valor, esta variable booleana, y ya se van a dar de cuenta que cuando lo hagan no me va a generar ningún error. Fíjese, el valor de la variable es true. Entonces, como no me genera ningún error, entonces es recomendable, en vez de concatenar, utilizar la coma, ya que si utilizan la coma van a tener problemas, ya que si utilizan, mejor dicho, los dos puntos para concatenar, ya van a tener problemas para concatenar, por ejemplo, un texto con una variable booleana y ya tendrían que utilizar el método toString. Pero si lo hacen con una tabla, ya el método toString no les va a servir.
Entonces, como no les va a servir, yo les aconsejo que utilicen una coma, porque la coma es más sencilla de utilizar y aparte de que es más sencilla, no genera tantos problemas como la concatenación. Ahora sí, dicho todo esto, y después de haber visto toda esta teoría, hasta aquí iría el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar qué tal les pareció este video. No olviden dejar también su me gusta. Y no digo más, nos vemos en el próximo episodio de este curso de Roblox Studio. Hasta luego.